salud y bienestar. Fuego en el cielo. El niño de la sociedad. Ciencia y tecnología. Cambios planetarios. Historia secreta. La ciencia del espíritu. Hasta extinguirse. Resumen Soto. Una mirada objetiva al mundo real. Dueños del circo. Consecuencias de estar gobernados por psicópatas. Está llegando el siglo de oro del espionaje, según experto. Las etapas históricas del desarrollo del espionaje están vinculadas a la revolución tecnológica. El siglo de oro del espionaje está por llegar y la sociedad tendrá que adaptarse a ello, igual que se adaptó a los grandes ejércitos permanentes. Es un proceso inevitable y global, porque no existe la manera de frenar el progreso técnico-científico, explica Vasily Kashin, experto del Centro de Análisis de Estrategias y Tecnologías, según recoge el diario ruso Vedomosti. El presupuesto de Estados Unidos en 2012 para la inteligencia fue de 53.900 millones de dólares, mientras que las personas que tienen acceso a datos clasificados se encuentran entre centenares de miles. Kashin insiste que los llamados errores de Estados Unidos se deben al hecho de que el país norteamericano es el pionero en este ámbito, pero acentúa que los demás países están a un paso de seguirle y llevar a la humanidad al siglo de oro del espionaje. Y como comentario SOT, en un mundo sin psicópatas, la conquista y la invasión dejarían de existir. Los métodos de conspiración y recopilación de datos no tendrían ningún sentido. El espionaje solo puede existir en un mundo gobernado por estos seres psicopáticos. La ley marcial y la economía se preparan la seguridad nacional de Estados Unidos para el próximo colapso de Wall Street. Ellen Brown para Global Research nos dice que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos está empeñado en un masivo fortalecimiento militar encubierto. Un artículo de Associated Press de febrero confirmó una orden de compra abierta del DHS por 1.600 millones de cartuchos. Según un artículo de opinión Forbes, es suficiente para mantener una guerra de la envergadura de Irak durante más de 20 años. El DHS también ha adquirido tanques blindados pesados, que se han visto circulando por las calles. Evidentemente alguien en el gobierno espera una cierta agitación civil. La pregunta es, ¿por qué? El rescate bancario de 2008 y el cierre gubernamental de Estados Unidos en 2013 siguen dando señales de esta posibilidad, junto con la gran deuda de Estados Unidos. En ambas ocasiones se evitó la catástrofe financiera, pero muchos expertos están diciendo que es inminente otro colapso y esta vez es posible que los gobiernos no estén tan dispuestos a afrontar la responsabilidad. De Gaddafi a Al-Qaeda, gracias a la CIA. A partir de la brutal invasión de OTAN en Libia, Mark Van de Pitt de Investigation se pregunta, ¿Estados Unidos está verdaderamente en guerra contra el terrorismo en África o por el contrario, lo suscita para servir a sus intereses? Al igual que en Irak y Afganistán, la intervención occidental en Libia ha instaurado en un estado que se tambalea. Desde la evicción y el asesinato de Gaddafi, la situación de seguridad del país está lejos de ser controlada. Los atentados a políticos, activistas, jueces y servicios de seguridad son moneda corriente. El gobierno central apenas ejerce el control del país. Milicias rivales imponen su ley. En febrero, el gobierno de transición se vio obligado a reunirse en unas tiendas de campaña, tras haber sido expulsado del parlamento por unos rebeldes e encolerizados. Sobra decir que la excusa de la democracia jamás fue un objetivo principal en estos países, sino la instauración de gobiernos afines a los intereses de Occidente que permitieran el saqueo de recursos naturales y la obtención de posiciones estratégicas. Esto se entiende en el contexto psicopático de los gobiernos invasores a través de la llamada doctrina del shock, como delineada por la autora Naomi Klein. Gran Hermano, Acuerdo de Asociación Transpacífica, cambiará la manera de utilizar el Internet. El Acuerdo de Asociación Transpacífico, o TPP por sus siglas en inglés, promocionado por Estados Unidos, cambiaría esencialmente la manera como utilizamos el Internet, dice el coordinador de incidencia de la red peruana, Paul Marquette. Se trata de un borrador secreto del capítulo de propiedad intelectual del tratado filtrado por el portal Wikileaks, que en el caso de ser firmado por los 12 países que lo conforman, pretenderían limitar la libertad de acceso a Internet y obligarían a los proveedores de Internet a suprimir contenidos por solicitud de propietarios de derechos de autor.
Si lees, escribes, publicas, piensas, escuchas, bailas, cantas o inventas, si cultivas o consumes alimentos, si estás enfermo ahora o podrías estarlo en algún día, el TPP te tiene en la mira, añade el director del portal Wikileaks, Julian Assange. Batallas legales contra apertura petrolera en México. Emilio Godoy nos dice que mientras México avanza hacia una controvertida reforma que abriría el sector de los hidrocarburos al capital extranjero, comunidades y organizaciones batallan legalmente contra contratos petroleros con participación internacional, que ya son posibles desde el 2008. Los amparos colectivos contra 3 de los 11 acuerdos de la estatal Petróleos Mexicanos con empresas privadas extranjeras para operar campos maduros en el sureste del país son una suerte de laboratorio de cómo enfrentará la reforma energética la combativa parte de la sociedad que la adversa. Esa reforma, de la que están pendientes los mercados mundiales, facilitaría la llegada masiva al país de compañías internacionales. Si el bicameral Congreso Legislativo Mexicano aprueba en los próximos meses la transformación del modelo petrolero, que concentró en Pemex la industria hidrocarburífera desde los años 30 del siglo pasado. El niño de la sociedad. El galardonado científico David Suzuki ha hecho constar en una charla pública que en caso de que haya otro terremoto de magnitud 7 o superior en Fukushima, provocaría una evacuación completa de América del Norte y el adiós a Japón. Hablando específicamente de la naturaleza de la bomba de tiempo que hace tic-tac en Fukushima, Suzuki reiteró que la planta es quizás la mayor amenaza para la humanidad y el planeta a la que nos enfrentamos en un futuro inmediato. La probabilidad de un terremoto de 7 grados o más en los próximos 3 años es más del 95%, agregó Suzuki. A pocos días del paso del tifón Haiyan por Filipinas, en el país sigue reinando el caos y la ciudad de Tacloban fue escenario de saqueos por parte de personas desesperadas en busca de alimentos, medicamentos y otros artículos. Haiyan cortó el suministro eléctrico, las comunicaciones, dañó los aeropuertos y bloqueó las carreteras con escombros al azotar el este y centro de Filipinas, lo que complica mucho las labores de rescate y deja a cientos de miles de afectados sumidos en montañas de ruinas. El jefe de policía de Tacloban llegó a hablar de 10.000 muertos, pero el presidente no quiso confirmarlo aún. Las cifras son alarmantes, dijo el representante, pero nuestra prioridad son los supervivientes. La gente, en algunos casos descalza, busca comida entre las ruinas como latas de conservas o botellas de agua y también elementos útiles como madera y lonas para resguardarse porque llueve constantemente. Las familias con niños pequeños se reúnen bajo lonas que han instalado como techo improvisado. En su camino hacia Vietnam, Haiyan perdió fuerza y se espera que toque tierra ya solo como tormenta tropical. ¿Cómo resolver la deuda de Estados Unidos con China? Un niño norteamericano dijo que maten a todos los chinos. El comentario, que ha causado una oleada de protestas dentro y fuera del país, fue de un niño de 6 años durante un programa de televisión en Estados Unidos. El conductor del programa remarcó que esa era una idea interesante y continuó sin más. El comentario ha provocado fuerte indignación y protestas en más de 25 ciudades de todo el país, durante las cuales algunos manifestantes llegaron incluso a acusar al presentador de ser responsable de promover el odio racial. Jimmy Kimmel, el presentador, se disculpó e insistió en que no estaba de acuerdo con las palabras del niño. No obstante, las disculpas parecen no haber sido suficientes y esta semana el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China instó a la cadena de televisión estadounidense a responder a las demandas legítimas de las comunidades chinas locales y a pedir perdón públicamente una vez más por emitir programas ofensivos. De la crisis armada a la crisis intelectual.
El periodista de RT Mauricio Ampuero ha visitado la Universidad de Damasco en Siria y vio que además de sangre y dolor, la guerra siria refleja el detrimento del sistema académico del país. Muchos estudiantes sirios se ven obligados a dejar sus estudios o a realizarlos a medias por temor a que sus vidas terminen de camino a las aulas. Así, la Universidad de Damasco, la más antigua del mundo árabe, donde se concentra la mayor actividad intelectual de la región, ahora experimenta una verdadera crisis intelectual. Pero la deserción no es el único factor que amenaza el futuro de los jóvenes. Muchos de ellos temen no lograr un trabajo una vez que terminen sus estudios, y aquellos que buscan una beca cada vez ven más coartadas sus posibilidades. Los recién graduados normalmente no hallan un trabajo en sus profesiones e incluso buscando en otras áreas no los encuentran. La diputada belga Carla de Jong decidió probar cómo es la pobreza en su propia piel. A partir de este 14 de noviembre vivirá con solo 180 euros durante un mes. La política dice que ya ha consultado una serie de expertos y elaboró una estrategia que le permitirá no sobrepasar este límite. Además explica que necesita esta experiencia para poder elaborar recomendaciones eficaces para combatir la pobreza. Según la cifra oficial, el 15,3% de la población belga, 1,7 millones de personas, vive por debajo del umbral de la pobreza con menos de 1.000 euros por mes. Sin embargo, como contrapartida en España hoy viven más de 12 millones de personas en situación de pobreza extrema. 3 millones de familias españolas sobreviven con menos de 300 euros al mes. Cambios planetarios. Misteriosa enfermedad está matando a las estrellas de mar y ha acabado con el 95% de las criaturas en la costa oeste de Estados Unidos. Al menos 10.000 muertos en Filipinas por el tifón Haiyan. Según fuentes policiales, entre el 70 y el 80% de las zonas por las que ha pasado la tormenta han quedado destruidas. Fuerte sismo de 6.1 grados en la costa de Alaska. Se forma un agujero en una carretera de Chicago. Aunque el hundimiento inicialmente fue pequeño, los residentes de la zona dicen que creció significativamente hasta superar la mitad de la carretera y aún sigue creciendo. Aumenta a 300 las posibles personas muertas por el ciclón en Somalia. Muchos pescadores están desaparecidos y se teme que estén muertos. La tormenta ha destruido aldeas enteras, casas, edificios y barcos. Baja actividad solar podría enfriar el planeta como en el siglo XVIII. La última vez que se registró un periodo similar, conocido como el mínimo de Maunder, la temperatura de Europa y América del Norte cayó por decenas de años. Despierta después de 54 años el volcán Supanovsky en Kamchatka, Rusia. Terremoto de 6.6 grados en la península rusa de Kamchatka. Más de 5.000 evacuados por volcán Sinabung, Indonesia. El monte Sinabung, en el norte de la isla de Sumatra, ha permanecido desde principios de mes con una gran actividad volcánica, en la que ha lanzado varias ocasiones rocas, cenizas y lava hasta los 7 kilómetros de altura. Y otra increíble nube tubular se extiende por el cielo de Texas. La nube se avistó en la mañana del lunes 4 de noviembre del 2013 en Timber Creek Canyon, Texas. Estas nubes se forman a lo largo de las brisas marinas, los frentes fríos y las tormentas eléctricas. Otro socavón se traga parte de 2 viviendas en Estados Unidos. El suceso se produjo en Florida, cuando el jardín de una vivienda del condado de Pinellas comenzó a hundirse y arrastró parte de la edificación, una embarcación y un árbol, mientras se expandía y afectaba a otra casa. Monte Etna entra en erupción y emite fuentes de lava en Italia.
Sismo de 7.6 grados en la escala de Richter en el mar de Escocia frente a las costas de la Antártica. Y más de 80 tornados azotaron Estados Unidos, dejando 7 muertos y 500 casas destruidas. Tormentas intensas y tornados azotaron el centro norte de Estados Unidos el domingo, arrasando con casas y causando otros daños graves en varias comunidades del centro de Illinois, donde murieron al menos 7 personas. Se han reportado 50 personas heridas, unas 500 casas destruidas y más de 350,000 personas quedaron sin energía eléctrica. Al menos 7 estados reportaron tornados y cerca de 80 tornados reportados tocaron tierra. Y más de 1.500 personas tuvieron que ser evacuadas este lunes en Indonesia debido a las erupciones de los volcanes Merapi en la isla de Java y Sinabung en la isla de Sumatra. Salud y bienestar. La gran estafa alimentaria de Danone contra nuestros hijos. Javier Guzmán nos cuenta que esta semana hemos recibido una noticia que evidencia una vez más el enorme poder que las grandes empresas de la agroindustria tienen sobre nuestra vida. Esta noticia es la conclusión del último estudio realizado por EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que determina que los alimentos funcionales dirigidos a niños menores de 12 meses no aportan un valor añadido a una dieta equilibrada. En otras palabras, que se trata de una enorme estafa. Así, la EFSA en los últimos años ha declarado como publicidad fraudulenta el 80% de los productos que ha examinado, o que de los 44.000 productos que se han presentado a examen para verificar sus propiedades, solo han sido aprobados 222. Sin embargo, el gran poder de estas corporaciones en los medios de comunicación impide que los consumidores tengamos acceso a la información real. Estas informaciones están siendo ocultadas, como ocultado ha sido uno de los escándalos más importantes derivado del estudio contundente que realizó en el año 2010 la propia EFSA sobre el producto Actimel de Danone. Estudio que rechazaba de plano las decenas de informes presentados que avalaban las propiedades de este producto para reducir las toxinas producidas por la especie bacteriana Clostridium difficile. En resumen, las famosas ventajas de tomar L-Casei Immunitas gracias al Actimel de Danone no son más que mentiras. Y un nuevo enfoque SOT en la sección Salud y Bienestar titulado La programación mental antigrasas que las grandes industrias farmacoagroalimentarias te agradecen. Últimamente en SOT estamos recibiendo toda una serie de comentarios de gente que al parecer se indigna cuando publicamos sobre los beneficios de las grasas saturadas de origen animal. Lo hemos venido diciendo desde hace años, y no ha sido hasta el mes pasado que la medicina convencional ha admitido su error de inculpar a las grasas animales. La British Medical Journal ha llegado a admitir a través de una publicación que se cometió un error y que las grasas animales son un factor protector para las enfermedades cardiovasculares. El Comité de Expertos de Suecia ha publicado nuevas normas teniendo en cuenta la evidencia científica de que una dieta baja en carbohidratos es más eficaz para la pérdida de peso. Sin embargo, a juzgar por algunos de los comentarios que hemos recibido, a algunos de los lectores les está costando dejar sus vacas sagradas, después de años de programación antigrasa. A ellos va dirigido este enfoque. No se lo pierdan. Y terminamos con una alerta de propaganda. Ahora dicen que el consumo de tabaco a nivel doméstico sigue siendo muy alto y provoca asma infantil. Es un artículo científico realizado por investigadores de la Universidad de Barcelona y del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas. Fíjense que el estudio afirma que el asma es una enfermedad causada por múltiples factores y que no hay una relación causa-efecto entre tabaco y asma. Y aún así, el estudio se precipita en sus conclusiones afirmando que el tabaco es culpable del asma infantil. Está más allá de toda evidencia que los aditivos y componentes que la industria tabacalera utiliza en los cigarrillos comerciales, el ambiente tóxico que nos rodea, la mala y venenosa alimentación que nos invade, son responsables del asma infantil. Pero esto no dice nada en contra de la nicotina. Fumarse un cigarro natural es otra historia. La verdad de la cuestión es que la nicotina de la planta del tabaco es extremadamente beneficiosa para el cerebro y el sistema respiratorio. Atención al dato, en la década de 1800 los médicos utilizaron los productos del tabaco para tratar el asma. Animamos a nuestros científicos a que encuentren una disminución de la función respiratoria en niños cuyas madres fumaron tabaco natural, comieron comida orgánica y vivieron en un entorno con baja toxicidad durante el embarazo.
Ciencia y tecnología. El cometa Ison sufre un estallido de actividad y ya se observa a simple vista. Investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía informan de un súbito aumento en el brillo y la producción de gases del cometa Ison. Este objeto prácticamente rozará el Sol el próximo 28 de noviembre y constituye una oportunidad excepcional para estudiar la evolución de un nuevo cometa. El astrónomo Alberto Quijano, de Pasto, Colombia, registró el cometa moviéndose por el espacio a 103.000 millas por hora. En su punto más cercano al Sol estará lo suficientemente caliente como para causar la vaporización de la mayor parte del polvo y roca de la superficie de Ison. Si el cometa Ison sobrevive su encuentro con el Sol, podría dar un buen espectáculo para los astrónomos aficionados en el hemisferio norte en diciembre, haciéndolo observable a simple vista. Los astrónomos descubren extraño y desconcertante asteroide con 6 colas, un objeto único y desconcertante para los astrónomos, un conjunto de 6 colas de cometa irradiando de un cuerpo en el cinturón de asteroides. Si bien este objeto está en una órbita de asteroides, se ve como un cometa que está enviando colas de polvo al espacio. A diferencia de todos los demás asteroides conocidos que aparecen simplemente como pequeños puntos de luz, este asteroide denominado P2013-P5 se asemeja a un aspersor giratorio y los astrónomos están tratando de explicar su misteriosa aparición, dijo el investigador principal David Hewitt de la Universidad de California en Los Ángeles. El genoma de las neuronas de un mismo cerebro no es idéntico. Hace poco se creía que cada una de las células de nuestro organismo poseía el mismo código de ADN y que era la forma particular de lectura lo que le daba su función celular específica y definía al individuo. Pero según una nueva investigación publicada en Science, genomas neuronales publicados en la última década han aparecido cromosomas adicionales o faltantes, que pueden copiarse y pegarse a sí mismos a lo largo del genoma. Se podría decir que distintas neuronas en el cerebro de un individuo presentan genomas únicos que no han sido heredados, sino que van formando después del nacimiento. En otras palabras, tenemos muchos tipos de células en el cuerpo y algunas de ellas, como las neuronas, parecen construir sus propios y únicos genomas. Por lo tanto, parece ser que la composición genética de las neuronas en el cerebro no es idéntica, sino que se compone de un mosaico de ADN. La ciencia del espíritu. Dexter y la psicopatía. Dexter es una serie dramática norteamericana. El protagonista, Dexter Morgan, una persona que lleva una doble vida, aparentemente es un especialista en genética en el departamento de policía de Miami Metro y está especializado en la secuenciación de muestras de sangre. Dexter es un asesino, mata porque siente un subidón cada vez que lo hace y comete sus crímenes siguiendo un rígido protocolo que él denomina el código. Una serie de reglas de conducta que le inculcó su padre adoptivo, un policía experto en el control mental. El código tiene básicamente 2 principios. Solo puede asesinar a alguien después de encontrar evidencias concluyentes de que es culpable de asesinato, y Dexter debe librarse de todas las pruebas para evitar ser capturado. El mensaje es peligroso y terrible, por lo que subsiste debajo es una cierta justificación de sus actividades criminales, como si lo que hace fuera menos peligroso para la sociedad que su omisión. Una innovadora investigación descubre que el sueño es esencial para la desintoxicación del cerebro. Durante mucho tiempo, los científicos han intentado descifrar el propósito del sueño, y un sinfín de estudios han concluido que el sueño está profundamente interconectado con su salud en un sinnúmero de formas. A modo de ejemplo, una investigación previa ha descubierto que la privación del sueño tiene el mismo efecto en el sistema inmunológico que el estrés físico o las enfermedades. El 6% de los niños españoles padecen de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este lunes se han presentado los resultados del proyecto PANDA sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en España, donde afecta a casi del 6 al 7% de los niños y adolescentes. El estudio confirma que este trastorno se suele detectar demasiado tarde y que existe una discriminación territorial, dependiendo de la comunidad autónoma donde viven los afectados. La física cuántica demuestra que hay vida después de la muerte. Un profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Wake Forest de Carolina del Norte argumentó que los humanos creemos en la muerte porque nos han enseñado a creer que morimos. Es decir,
nuestra conciencia asocia la vida con el cuerpo y sabemos que el cuerpo muere. Su teoría, denominada biocentrismo o universo de la biocéntrica, explica que la muerte no puede ser tan terminal como creemos. Según esta teoría, la biología y la vida originan la realidad y el universo, y no a la inversa. Ser bilingüe puede proteger contra la demencia. Al menos así lo afirma una reciente investigación a cargo de Subarna Aladi y sus colegas de los Institutos de Ciencias Médicas de Niskam, en la India, la cual sugiere que aprender nuevos idiomas retrasaría el mal de la demencia. El estudio ha sido publicado en la prestigiosa revista Neurology. Según la investigación, habría evidencias de que el bilingüismo retrasa hasta 3 tipos diferentes de demencia, incluso en individuos analfabetos, por lo que el efecto protector del bilingüismo no va ligado a un nivel de educación determinado, sino solo al conocimiento de más de una lengua. Confesiones de un granjero lunático. Se trata de una entrevista a Joel Salatin realizada por Patrick Timpone de One Radio Network el 12 de julio de 2012. Joel Salatin es un ganadero norteamericano que vive en Virginia, criado en una familia muy poco convencional. Sus ideas sobre ganadería sostenible han roto los esquemas del establecimiento agrícola industrial de Estados Unidos. Autor de varios libros sobre la importancia del consumo de alimentos locales, así como de guías prácticas de ganadería, Joel dedica gran parte de su tiempo a difundir este nuevo concepto de agricultura disidente. En la entrevista, Joel nos cuenta cómo en su granja imitan a la naturaleza para conseguir un sistema de producción que es mejor para el medio ambiente, la salud de los humanos y la de los animales. También desvela los secretos sobre cómo criar animales de una forma más higiénica y de paso incrementar la fertilidad del suelo. Este sistema incluye estrategias de manejo de los recursos de manera que sigan los patrones naturales, favoreciendo los ciclos que se observan en la naturaleza y el lugar que cada elemento del sistema debe ocupar en el mismo para cumplir su función, ya sean los animales herbívoros, los omnívoros, las hierbas y los seres humanos como los que gestionan ese sistema. Joel Salatin cría a sus gallinas en el exterior y los mueve diariamente. El secreto para sus gallinas saludables es que comen pasto, insectos y larvas y se mueven en el sol. Todos estos elementos son fundamentales para su salud. Él explica que la producción sostenible de ganado vacuno también es posible si se imitan los patrones dando de comer hierba a los animales herbívoros y no cereales y moviendo el ganado cada día hacia pastos nuevos con la ayuda de vallas electrificadas. También describe la influencia negativa que una alimentación basada en cereales tiene en la salud de los herbívoros y cómo ésta se traduce en niveles más bajos de ciertos nutrientes y en una mayor presencia de bacterias patológicas. Y la calidad de esta carne también es muy diferente a la carne de animales que pasan sus vidas en espacios confinados y alimentándose a base de granos como el maíz y la soja. Estos animales simplemente no están diseñados para consumir granos, así como nosotros. Joel continúa hablando de por qué la agricultura industrial, que tiene como principal objetivo producir alimentos lo más rápido posible, se encuentra tan a menudo con problemas como el de las vacas locas, haciendo mucho hincapié en que no se trata de volver a la granja del abuelo, sino que con la tecnología disponible hoy en día podemos reproducir los sistemas naturales sin caer en los problemas de la agricultura industrial. Al hablar del vegetarianismo, Joel plantea que el hecho es que todos los seres comen o son comidos, no hay vida sin muerte. La idea de que podemos de algún modo tener una existencia que no requiere de sacrificio es completamente irreal. El ciclo de la vida es el fundamento de la ecología. La vaca nos beneficia enormemente al ser capaz de utilizar el pasto, que convierte energía solar en carbono para alimentarse. Nosotros podemos comer hierba también, pero no sabe muy bien y no podemos metabolizarla, pero el herbívoro sí puede, y ese es el nicho que ocupa en la naturaleza. En sus palabras, Dios lo hizo así. La cuestión es que, en lugar de luchar contra ello, ¿por qué no aceptamos esa maravillosa coreografía y lo disfrutamos tal y como es? Deberíamos sentir gratitud por todo ello.
Y el papel de los omnívoros como los cerdos y los pollos es que son como carroñeros y por lo tanto reciclan los alimentos que nosotros desechamos. Ahora la mitad de toda la comida destinada al consumo humano nunca llega a ser comida y tampoco se la comen los animales omnívoros porque lo tiramos todo al vertedero, porque como dice, hemos segregado nuestro sistema alimentario en lugar de integrarlo. Por último, Joel da algunas pautas interesantes con respecto a la cría de cerdos al aire libre y ambos comentan sobre el fraude del colesterol y los medicamentos para disminuirlo, así como el papel de los azúcares y no las carnes en las enfermedades cardiovasculares. También habla de las dificultades legales a las que se enfrenta, ya que en Estados Unidos ponen mucha burocracia de por medio para que un granjero pueda procesar y comercializar tranquilamente su producción. Sin duda, esta es una entrevista que vale la pena leer y que nos muestra una manera de hacer las cosas con conciencia del lugar en el que estamos como parte de un todo y el respeto por ese todo al que pertenecemos. Una alternativa al sistema destructivo que nos azota diariamente.